Qué lindo poder compartir hoy con ustedes. Ahora los puedo conocer. Mi nombre es Diego, mi apellido es Candela. Soy de la iglesia de Parque del Bar y por la gracia de Dios estoy sirviendo como pastor desde hace más o menos 7 años. Eh, Así que estoy casado ahí con la hermana María Gabriela Santander. Tengo dos chiquititas, la Luchi y la Mile, una de 9, la otra de 6. Son la gracia de Dios, ¿no es cierto?, para santificarnos también como papás, ¿sí? Y también ahí nos acompaña un matrimonio hermoso que nosotros lo tenemos como hermanos, amigos y en muchos casos también como padres, ¿no es cierto? La iglesia es una familia. El hermano José Luis Ábalos y su esposa Claudia Ábalos. Así que gracias por haberme acompañado también. Y bueno, eh, cuando uno se pone a cantar en cuanto a la gracia y misericordia de Dios, nosotros vemos esa gracia y misericordia a través de vidas transformadas. Y cuando Dios transforma tu vida, estamos hablando de que Él cambia el corazón, Él cambia la mente, Él cambia la mente. Y hoy la sociedad está deseosa de ver cambios, ¿sí? La gente quiere ver cambios. La gente quiere saber si eso que uno dice es verdad. Y sobre todo en la vida cristiana. A Dios nadie le puede ver. Y nosotros podemos darle a conocer y la gente no le va a conocer sino por medio de lo que ve en nosotros. De lo que ve en nosotros. No un domingo, sino en la vida cotidiana. Nosotros estamos acá como familias. Hay matrimonios, hay hijos. Y el mundo quiere ver de qué manera el Evangelio, el poder de Dios, luce en una familia. Porque la familia debería ser el recurso que la iglesia tiene, uno de los recursos que la iglesia tiene para mostrar que Dios es real. Porque Dios transforma familias. Por ejemplo, la familia Ábalos, yo los conocí cuando yo llegué a la Argentina. Y yo vi realmente cómo el poder de Dios vino a la vida de esta familia y la cambió por completo. Entonces el mundo puede ver a esa familia, la familia Ábalos, y aunque no son perfectos, ellos como matrimonio, la gente puede ver que ya no son iguales, son distintos. Así que es muy importante cuando nosotros hablamos del Evangelio dentro de la familia, porque el cristianismo no se va a ver reflejado solamente un domingo cuando tú vienes en una reunión, sino en tu vida cotidiana. El Evangelio tiene que verse en lo que tú eres como persona fuera de tu comunidad de fe. Y eso es, primero, en el hogar, en tu casa. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo luce el Evangelio en un matrimonio. Y vamos a empezar primero en la mujer. ¿Cómo debería lucir el Evangelio en la vida de una mujer casada? Y es muy importante hoy que tomemos atención también los varones y todos los que estamos acá presentes, porque la Biblia también nos llama a exhortar los unos a los otros. Entonces, los hombres que están escuchando este mensaje tienen este mensaje de la palabra de Dios para poder hablar después con sus esposas. Y las mujeres de la iglesia tienen este mensaje para después hacerle preguntas a otras mujeres de la iglesia. Y esto debería ser una oportunidad para tener conversaciones sobre estos asuntos que vamos a tratar y que vienen directamente de la palabra de Dios que nos santifica. Así que vamos a rogarle al Señor que nos dé de su gracia para poder hoy escuchar la verdad, porque la lucha más grande cuando uno escucha la palabra de Dios es nuestra propia mente. Es nuestra propia mente. Es difícil escuchar, porque puede ser que tú estés hoy acá, pero tu mente no. Tu mente esté ocupada, afanada con tantas cosas y salgas de acá sin fruto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y tenemos que esforzarnos por escuchar. Así como el predicador se tiene que esforzar por ayudarte a entender la verdad bíblica, tú tienes que esforzarte por escucharla. Y es un desafío. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Hagámoslo en oración. Amado buen Dios y Padre, te damos tantas gracias por quien tú eres. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada día. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tú estás en el trono y que tú controlas la historia de la humanidad y también estás
pendientes, Señor, de nuestra historia personal. Gracias porque tú eres quien nos ha atraído a esta gracia sobre la cual hoy estamos parados. Cristo Jesús, la esperanza de nuestra gloria. Señor, y queremos pedirte hoy que tengas misericordia de nosotros y nos des corazones y mentes dispuestas a escuchar tu verdad, Señor. Danos de tu gracia para que preocupaciones, ansiedades, pensamientos pecaminosos o vanos, Señor, no sean hoy un obstáculo para poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque tenemos tu Espíritu Santo y también a través de él tú haces tu obra de cambiarnos y de acomodar esa verdad para que esa verdad se vea en nuestra vida, en nuestro comportamiento y podamos así darte la gloria. En Cristo Jesús te damos las gracias y te pedimos estos favores. Amén. Vamos a ir todos nosotros ahí al libro de Efesios. Bueno, la carta de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, ahí cuando estaba en prisión, y esta iglesia estaba ubicada en un lugar estratégico. Esta iglesia iba a ser y era una iglesia de influencia para otras iglesias alrededor de la zona. Y el apóstol Pablo, obviamente, él iba a traer la revelación de cómo la iglesia debía conducirse. La iglesia estaba ubicada en una zona donde había mucha inmoralidad y sobre todo mucha idolatría. Así que los cristianos necesitaban tener criterios sobre cómo es la vida cristiana. Y el apóstol Pablo, antes de decirles cómo debe vivir un cristiano, va el apóstol Pablo a marcar qué es un cristiano, cuál es la posición que tiene un cristiano en Cristo. Por eso nosotros vemos que la carta está dividida prácticamente en dos partes. Una parte que es doctrinal y la otra parte es conductual. ¿Cómo debo conducirme de acuerdo a lo que yo soy en Cristo? Ahí en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 3, el apóstol Pablo dice, bendito sea Dios. Dios es digno de toda alabanza. Y los creyentes deben alabar a Dios. ¿Y por qué deben hacerlo? Bueno, porque Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Los cristianos entendemos que alabamos a Dios no por bendiciones materiales, superficiales o terrenales, sino por bendiciones que son eternas. Y el apóstol Pablo va a mencionar con qué bendiciones los cristianos han sido generosamente, misericordiosamente bendecidos. Ahí dice que nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y del versículo 4 al versículo 3 va a manifestar esas bendiciones, ¿no es cierto? Que Él nos escogió, que Él nos predestinó, que hemos sido adoptados, como dice el versículo 5, que hemos sido aceptos en el amado, que Él, ¿no es cierto?, nos hizo en el versículo 8 sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. En el versículo 11 dice que Él nos ha predestinado a fin de que en el versículo 12 seamos para alabanza de su gloria, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todas estas bendiciones el Señor nos ha dado como cristianos. Ahora, si yo sé que he sido bendecido de esta manera, ¿cómo debo vivir? Porque a Dios le importa mucho cómo tú vives, a Dios le importan mucho las decisiones que tomas. El mundo está esperando que tú vivas esa fe. Y no te digo en el sentido de que el mundo, la vecina está diciendo, bueno, ¿cuándo va a vivir la fe esta señora que va a la iglesia? Sino que el mundo observa al creyente. Cuando tú en tu trabajo dices que eres cristiano, tienes que saber que 100 ojos van a estar sobre ti. Porque el mundo busca identificar errores en el creyente. El mundo busca argumentar contra la fe que predicamos. Y el mayor argumento que podamos dar de nuestra fe es nuestra propia vida. Porque si tú eres un creyente que defiende una fe que no es defendida por el corazón a través de una conducta piadosa, entonces no puedes argumentar fielmente sobre esa verdad que has predicado. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo debe vivir un creyente. Ahí en el versículo, capítulo 5, versículo 21, Efesios capítulo 5, versículo 21, y ahí del capítulo 6 al capítulo 9, tú vas a ver cómo deben ser las relaciones
que los creyentes deben tener en las diferentes esferas de la vida. ¿Cómo deben relacionarse las esposas con los esposos con las esposas, los hijos con los padres con los hijos, los amos con los esclavos con los amos? Y, y todo lo que estas relaciones deberían contener como ingrediente está contenido en lo que el apóstol Pablo menciona en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira, esta palabra someteos significa tomar posición o estar debajo de un rango, y es un término militar. También puede definirse como ocupar un lugar inferior, que implica rendir tu voluntad y tus derechos. ¿Sí? Ese es más o menos el concepto de lo que significa someterte. Ocupar una posición inferior, renunciar a mis derechos, colocarme debajo de la autoridad de alguien. Este pasaje engloba una realidad tremenda en cuanto a que una característica puntual en un creyente que es fruto del Espíritu Santo es la humildad. O sea, este pasaje es imposible sin la humildad. Y este pasaje se mueve en el camino de la humildad y persiste en animar a los creyentes a vivir en el camino de la humildad. ¿Y a quién debemos someternos? ¿Debajo de quién debemos colocarnos? ¿Ante quién tenemos que rendir nuestros derechos? Bueno, dice ahí, someteos unos a otros en el temor al Señor. Dios ha estructurado la vida y la sociedad para que todos nosotros estemos debajo de alguien. La vida cristiana no funciona, o la vida en este mundo, o el sistema, Dios lo planeó para que todos estén sobre una autoridad. Y si todos estamos sobre una autoridad, lo que se espera de nosotros es que hagamos lo que hace un soldado: colocarse debajo del general para seguir sus instrucciones, renunciar a sus derechos, ocupar un lugar inferior. Así que este es el principio que va a gobernar todo lo que vamos a leer. Hoy, obviamente, solo vamos por la sesión del versículo 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En el versículo 22, en los escritos originales, no aparece las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, sino que aparece las casadas a sus propios maridos como al Señor. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, se entiende que el versículo 22, la verdad del versículo 22 está ligada a la verdad que se ha dicho en el versículo 21, y por eso acá se pone: estén sujetas a sus propios maridos. O sea, la mujer, si tú te preguntas, Diego, o tú le preguntas, pastor, ¿qué es lo que Dios espera de mí como mujer? ¿Cuál es la manera en la que yo glorifico el nombre de Cristo? ¿Cuál es la manera en que yo hago que la doctrina del Evangelio sea deseable a las personas que me conocen? Porque yo quiero honrar a Cristo. Es más, yo les quiero hacer una pregunta a mujeres, las que están casadas. ¿Quieren honrar y glorificar a Cristo? ¿Quieren que el Evangelio sea deseable? Bueno, tienen que someterse, sujetarse. Y dice acá: estén sujetas a sus propios maridos. Cuando tú te casas, este debe ser uno de los primeros versículos que un noviazgo piadoso debería empezar a estudiar. O por lo menos una mujer que está considerando a un chico debería considerar. Y debería hacerse esta pregunta: ¿estoy dispuesta a esto? Porque cuando te casas, esto es lo que se espera de ti como creyente. Y muchos problemas, escuchan, muchos problemas en el hogar, en la sociedad, en la iglesia, se dan porque la mujer no está dispuesta a abrazar este llamado a la sujeción. A la sujeción.
Y bueno, por ahí la mujer dice, ¿y el hombre qué? Bueno, dice, someteos los unos a los otros. Después vamos a hablar, porque todos tienen que someterse. Todos tienen que colocarse debajo de, ubicarse en un lugar inferior, rendir totalmente sus derechos. Esto es para todos los creyentes, pero vamos ahora a ver cómo luce este concepto, esta verdad preciosa en la vida de una mujer. Entonces, una mujer tiene que entender esto, yo tengo que vivir colocándome abajo, renunciando a mis derechos, estar dispuesta a considerar a alguien que está por encima mío, no porque es más importante que yo, sino porque Dios lo ha establecido así. Así que, ¿qué le pide Dios a la mujer? Sujeción. ¿A quién? A sus maridos, a su marido en este caso. Toda mujer casada tiene que estar sujeta a su esposo. Tiene que estar dispuesta a someterse a su esposo. Porque el esposo, para la mujer, es una autoridad. Miren, este concepto de someterse está en muchas partes de la Biblia, aparece 40 veces. Y lo vamos a ver, miren, en Lucas 2:51. Dice, capítulo 2, versículo 51, y descendió con ellos Jesús, cuando él era niño, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba debajo de, estaba ocupando un lugar inferior. ¿Quién estaba ocupando ese lugar inferior? Jesús. ¿Debajo de quién él estaba? Debajo de sus padres. Estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, dentro del sistema de vida, él estaba sometido a la voluntad del Padre, pero también estaba sometido debajo de la autoridad de sus padres, de José y de María. Él tenía que considerar, respetar y honrar esa autoridad que estaba sobre él. Así que vemos acá que Jesús lo hizo y está relacionado a la autoridad. Mira, vamos ahí a Lucas 10:17. Aquí vemos el informe misionero de los 70 que Jesús envió. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios nos obedecen, o sea, responden, consideran la autoridad que tenemos y frente a esa autoridad que tenemos, ellos responden. Sí, el contexto es este. Los discípulos se encontraban con un hombre o una mujer que estuvieran poseídos. Ellos en el nombre de Jesús ordenaban a los demonios salir de ese cuerpo, liberar ese cuerpo. Ellos salían. ¿Por qué? Porque reconocían los demonios que había una autoridad. Y al reconocer esa autoridad, ellos respondían haciendo lo que esta autoridad les estaba instando a hacer. Entonces, este concepto de sometimiento, de sujeción, está relacionado a una respuesta a la autoridad. O sea, la mujer es llamada a relacionarse correctamente con la autoridad que Dios ha puesto en su vida y es el marido. Es el marido. Es el marido. Ponerse debajo de ese liderazgo, de esa guía, debajo de esa persona. ¿De qué forma una mujer debe someterse? ¿Sí? Vamos otra vez a Efesios. ¿De qué forma una mujer debe someterse? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En otras versiones dice que la mujer respete a su marido como si se tratara del Señor. O como dice en otra versión también, que las mujeres honren a sus maridos como honran a Cristo.
Las mujeres deben respetar y honrar la autoridad de sus esposos de la misma manera y con la misma actitud que reconocen, respetan y honran a Cristo. Las mujeres de la iglesia saben que Cristo es la cabeza de la iglesia. Las mujeres de la iglesia saben que Cristo es su Señor. Entonces, esta consideración que las mujeres tienen en cuanto al Señor las lleva a ponerse debajo del liderazgo, la guía de Cristo. No hay una lucha de una mujer piadosa con el liderazgo de Cristo. Una mujer piadosa respeta ese liderazgo, considera ese liderazgo, honra ese liderazgo, afirma ese liderazgo. Y Pablo está dejando esta imagen, mujeres, porque quizás una mujer pregunte, bueno, Pablo, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Me puedes explicar de manera práctica cómo debo sujetarme a mi esposo? De la misma manera que lo haces con Cristo, busca hacerlo con tu marido. De la misma manera que respetas, valoras y afirmas su liderazgo, ten esa misma actitud para con tu esposo. Y aquí surge un problema, ¿no? Porque este pasaje no tiene una cláusula condicional. O sea, no dice, mujeres sujétense a sus maridos si es que el marido cumple estos requisitos. Un día estábamos en una consejería y una mujer dice, yo voy a cumplir este requisito cuando él cambie, cuando él no me hable ásperamente, cuando él se gane el derecho, cuando él me haga sentir amada. Y yo le explicaba a la hermana que eso es antibíblico, porque el sometimiento, la orden del Señor, no está determinada por quién tu marido es, sino por el lugar que él ocupa en tu vida. Un autor decía, es como mirar el uniforme de un policía o de un militar. Si no respetas a la persona que tiene el uniforme, respeta el uniforme y las medallas que lleva. Entonces, este mandato no es para mujeres que tienen maridos que son piadosos y que viven esa piedad. Porque hay mujeres que tienen esto en la mente. Yo no voy a cumplir o yo no me voy a someter a un hombre que no me trata bien, a un hombre que no cumple con lo que debería cumplir, a un hombre que no crece espiritualmente, que no se sujeta a Cristo, que no hace bien las cosas en su trabajo. Bueno, el Señor no dice, porque esto lo dice Pablo, pero te lo dice el Señor a través de Pablo. Independientemente de lo que sea tu esposo, tú eres llamada a considerar que Él ha sido puesto como autoridad por encima tuyo. Así que uno diría, Diego, esto es imposible, yo ya me voy a este retiro. ¿Sí? No estoy de acuerdo. Bueno, esto que Dios está enseñando es contracultural. Es contracultural en el sentido que está contrario al sistema. No solamente en el tiempo de Pablo, hoy es contrario al sistema. Hoy el movimiento feminista es sumamente grande, sobre todo en la Argentina. Argentina es uno de los países más feministas. Hay un periódico que salió a los comienzos cuando empezó el feminismo en Argentina y mirá lo que decía el periódico, sin Dios, sin patrón y sin marido. Imagínate cómo es el corazón de una mujer. Una mujer en lo más profundo no desea tener ningún tipo de autoridad. No desea tener a nadie sobre ella. Nadie que la guíe, nadie que la lidere. La mujer no quiere tener a nadie a quien respetar. Ella quiere manejar su propio barco a la luz de sus propios deseos y caprichos. ¿Cómo hace una mujer para cumplir con esto? Esto es dificilísimo, es imposible. Bueno, el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes, el apóstol Pablo, de hablar de cómo deben funcionar las relaciones dentro de la sociedad, y en este caso, de la unidad básica de la sociedad, que es la familia, el hombre y la mujer, el marido y la esposa, habla de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y sin estar llenos del Espíritu Santo, esto es imposible.
No podemos. Y estar lleno del Espíritu Santo es someter y rendir mi voluntad a la voluntad de Cristo. Esa es la llenura. Entonces, yo no puedo pretender como esposa vivir esto que la Biblia marca a mi vida si mi corazón no está lleno del Señor. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es la razón por la que una esposa debe sujetarse, no? Vimos qué es lo que una mujer debe hacer, la forma en la que debe hacerlo. ¿Por qué? Porque el corazón de las mujeres va a hablar. ¿Sabes? La persona con la que más conversas, ¿quién es? Es contigo mismo. Nosotros tenemos durante el día soliloquios. Hablamos con nosotros mismos, nos damos consejos, nos animamos, ¿sí? Nos echamos para atrás, ¿sí o no? No sirvo para nada, ¿por qué lo hice? Hablamos todo el tiempo con nosotros. Así que es bueno que cuando tu mujercita de la iglesia estés hablando contigo misma y te preguntes, ¿por qué debo sujetarme? Bueno, aquel apóstol Pablo nos da una razón bíblica, ¿no? Versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El matrimonio es una maqueta. Se sabe lo que es una maqueta, ¿no es cierto? Cuando alguien quiere hacer un edificio, hace ese edificio que tiene en la mente, lo hace a través de una escala pequeña para que todos contemplen de cómo va a ser el real. El matrimonio es eso. Es la gran maqueta de Dios para mostrar su plan eterno, Cristo y la iglesia. Así que en este plan maravilloso de Cristo y la iglesia, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, la novia y el novio. Así que lo real tiene que ser reflejado por lo que representa a eso real. En este caso, el matrimonio. En el matrimonio, el diseño de Dios es que el hombre sea cabeza de la mujer y la mujer vea al esposo como cabeza suya. El concepto de cabeza está relacionado no a fuente. ¿Viste cuando dice, allá está la cabeza del agua, en la fuente de agua, de ahí sale todo el agua, la vitalidad sale de ahí, ahí es donde puedo conseguir todas las cosas? El concepto de el esposo como fuente de la mujer, aunque nosotros entendemos que en algún sentido sí, porque después vamos a ver que el hombre está llamado a proveer y a proteger a la mujer, acá el término cabeza es autoridad, es liderazgo. El hombre, escucha bien querido varón, el varón ha sido llamado por el Señor a ser cabeza del hogar, líder de la casa, guía, ¿sí?, de la relación. Hoy tienes a hombres que son cobardes y perezosos. Hay hombres que dicen, no, voy a ver qué es lo que opina mi mujer. Después vamos a ver, o sea, someterse no significa que tú no comentes, no opines, vamos a verlo. ¿Sí? Porque los hombres pueden de acá salir con un concepto errado de lo que significa que la mujer se someta. Y no queremos eso. Pero hay hombres que no quieren asumir el rol de liderazgo dentro de casa. Vos ves, hay hombres que quieren liderar la cancha de fútbol, quieren liderar en el trabajo, quieren liderar un montón de cosas que son fuera del hogar. Y el liderazgo dentro de casa, ¿a quién se lo ha dejado el hombre? A la mujer. El hombre no quiere hacerse responsable de ser líder, guía de la casa. No quiere. Y la mujer chocha, chocha, porque el marido gobierna en el trabajo, pero acá yo mando. Y quizás tú no digas eso, pero en lo más profundo de tu corazón vos sabés que es así. Y por eso hay peleas en el matrimonio. Cuando tú como mujer quieres liderar donde él fue llamado a liderar. Y también hay problemas en tu casa porque vos has sido llamado a liderar y tú no quieres liderar. No quieres liderar por pereza y egoísmo. Así que la Biblia nos dice, mujeres, tienes que reconocer el liderazgo de tu esposo.
Él ha sido puesto como cabeza. Y si Él ha sido como cabeza, entonces yo tengo que considerar su liderazgo, tengo que considerar su guía. Si nos ponemos a pensar en la iglesia, nosotros, ¿cómo nos movemos como iglesia? ¿En la guía de quién? En la guía de Cristo a través del Espíritu Santo. Estamos sujetos a ese liderazgo. Y por eso de acá salimos y decimos, tengo que hacer esto porque Cristo me llama a hacerlo por medio de su palabra. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces la iglesia reconoce que Cristo es la cabeza, es la autoridad. Entonces yo no puedo pararme y decir, bueno, está bien, Cristo, buenísimo lo que vos dices, pero para mí es así. Que un creyente haga eso sería muy impío, ¿no es cierto? Sería pecaminoso, sería muy orgulloso, irreverente. Bueno, lo mismo pasa con una mujer que no reconoce, no respeta, no valora, no afirma el liderazgo del hombre dentro de la casa. Y acá dice Pablo, ¿no es cierto? En el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ahí te deja otro cuadro. ¿Cómo la iglesia se sujeta a Cristo? Bueno, así tengo que sujetarme a mi esposo, tengo que seguir su guía, seguir su dirección, respetar su autoridad. Y dice en todo, no en ciertas cosas, no en ciertas áreas, sino en todo, en todo, en todo. O sea, cuando hoy termine esta sesión, tienes que orar, Señor, dame la gracia para sujetarme a mi esposo, respetar, valorar, considerar la posición que tú le has dado, y es el de cabeza. Yo me preguntaba, ¿por qué este mandamiento le habrá sido dado a mujeres, a las mujeres piadosas? ¿Por qué no habrá sido mujeres ayuden a sus maridos? Hubiera sido, bueno, no, mujeres ayuden a sus maridos. Y uno diría, sí, yo le ayudo a mi esposo. ¿Sí? O mujeres animen a sus esposos. No, cada vez que lo veo pachucho, aparezco con el equipo de mate, le cebo y le digo, vamos a salir adelante. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser esto de sujetarse? Bueno, porque la mujer, escucha, esto tienes que saberlo como mujer, es muy importante. La mujer tiene una tendencia pecaminosa a querer liderar, controlar y dirigir el hogar. La mujer tiene esta tendencia desde que nació. Yo tengo una hija de 5 años y la otra vez la vi jugando con los niños. Le decía, agarrá eso, pasame eso. Y los chicos iban, viste, le traían todas las cosas. Y ella feliz, feliz la mile. Toda mujer ya nace con una tendencia pecaminosa a no querer considerar autoridad en su vida, igual que los hombres, ¿sí? Pero la mujer tiene esto cuando se casa. Hay mujeres que dicen, si mi marido fuera el 10% de lo que es el pastor de la iglesia, yo me resujeto. Mentira, porque si tú hablaras con la esposa del pastor, a la esposa del pastor le recuesta sujetarse a su esposo, porque no tiene que ver con el esposo, tiene que ver con tu propio corazón. Tu propio corazón. La razón por la que te cuesta tanto tu esposo no es principalmente por quién tu esposo es o lo que él hace, es por lo que hay dentro tuyo y a lo que debes combatir a través de la obra del Espíritu Santo. Porque sujetarte como mujer, imagínate esto, significa renunciar a tus derechos de ser autosuficiente y autónoma. Hay una canción, hay canciones en el mundo, mira, que dice una letra, yo no soy esa mujer que se queda en casa y que pone a sus pies lo mejor de su alma. Yo no me voy a convertir en el eco de su voz. Yo no soy esa mujer. Si vos escuchas canciones, y no es que yo estoy escuchando canciones mundanas, ¿sí? Pero las ponen en el micro y yo me pongo a analizar lo que la filosofía del mundo dice a través de la música.
¿Y no es así también el corazón de muchas de ustedes, hermanas? Tú no quieres ser el eco de su voz, no quieres poner nada a sus pies. Pero el punto es este, cuando tú lo haces, no lo haces a tu esposo, lo haces al Señor. ¿Sabes? Este principio de la sujeción, uno diría, Eva, ¿por qué cometiste ese error? Ahora yo tengo que tener como autoridad a esta persona que tanto amo, ¿no es cierto? El principio de la sujeción no es algo que comenzó en la caída. El principio de la sujeción es un principio que está arraigado y cimentado en la misma Trinidad de Dios. Dios es un Dios que se sujeta. El Padre manda al Hijo, el Hijo le obedece. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. En la Trinidad hay relaciones de amor basadas en sujeción. Entonces, cuando tú te sujetas como mujer, no hay momento en el que te parezcas más a Cristo que en ese momento. Porque Dios es un Dios que también se sujeta. Si una mujer que dice ser piadosa no se rinde o se compromete con esta verdad para obedecerla y cultivarla, imagínate que hay mujeres que ya saben este concepto. El desafío no es saberlo, es fácil, hermanas, ¿no? Hasta una niña podría memorizar un niño. Mujeres, sométanse a sus maridos. Ya lo memorizaron en este momento. Ya lo pueden explicar. Pero el desafío no es conocerlo. El desafío es considerarlo y cultivarlo en tu vida. Luchar contigo misma para que se vea en tu vida. Porque si tú no lo cultivas, si tú no lo obedeces, habrá sido lo que dice el libro de Proverbios. La mujer necia, ¿qué hace? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La necia con sus manos la derriba. Hay mujeres que no quieren. ¿Qué es una mujer necia? Una mujer necia es aquella que frente al consejo de Dios se resiste para hacer su voluntad y no lo que Dios le ha llamado a hacer. Y cuando una mujer se resiste a responder a lo que Dios le ha llamado a hacer, no solamente es necia, sino es una impía. ¿Qué es una persona impía? Una persona impía es alguien que vive contrario a Dios, contrario a la ley de Dios. Si Dios ha establecido que debo vivir de esta manera dentro de mi hogar y yo me resisto, soy necia y soy una impía y no puedo glorificar a Dios. No puedo. Ahora quiero señalar algunas cosas en relación a qué implica y qué no implica sujetarse. Bueno, someterse no significa que la mujer no tenga voz o influencia en el matrimonio. ¿Sabes qué? En la Biblia cuando dice que Dios va a crear una ayuda idónea para Adán, la palabra es eser, ¿sí? La mayoría de veces en que esta palabra aparece en el Antiguo Testamento, se la usa para describir a Dios. ¿Vieron cuando dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi eser? ¿Y de dónde contesta? Mi eser viene de Jehová que creó los cielos y la tierra. La mujer ha sido puesta al lado del varón para ser su socorro. La mujer tiene características que el varón no las tiene. ¿Y para qué se las dio Dios a la mujer? Para que sea el socorro para su marido. Entonces la mujer dentro del matrimonio cumple una labor muy importante, porque la mujer tiene percepciones que el hombre no tiene. ¿Alguna vez les habrá pasado, viste que la esposa le dice, amor, pasa con los hijos, ¿le viste la cara a nuestro hijo? ¿Qué le pasó en la cara? Está diferente, algo le pasó. Pues sí, ¿cómo sabe que algo le pasó? Hay cosas que los hombres no cazamos ni tres. Y la mujer le da en el clavo. Vos dices, ¿cómo hace eso? Porque es ayuda idónea. El hombre tiene que aprender a escuchar a su esposa.
Porque los buenos líderes escuchan a los que están debajo de ellos para liderar. Los escuchan, los consideran también. Entonces, una mujer, obviamente que tiene que dar su opinión. Obviamente una mujer tiene que decir lo que ella ve. Porque la mujer tiene que aprender a crecer en ser una ayuda idónea. Y el hombre está aprendiendo, obviamente, a liderar. Entonces, si un esposo le dice, tú tienes que quedarte callada, no opines, yo voy a tomar esta decisión y punto. O sea, Dios no está estableciendo ese cuadro. El cuadro es de una mujer que dice, que opina, que comenta, que da su parte, que observa, pero que le dice al esposo, al final la decisión es tuya, porque tú fuiste llamado a liderar, no es mía. Había una esposa que le dijo, es mi esposa, sí. Mi esposa, me acuerdo que un día, yo en los primeros años de pastor, todos los lunes yo renunciaba, yo me quería ir. Y decía, ¿qué hago acá? ¿Por qué soy pastor si yo no quiero ser pastor? Bueno, eso es después otro. Entonces yo le decía a mi esposa que nos vamos a regresar a Ecuador y ella me comenzaba a exhortar, ¿no es cierto? Y me dice, amor, yo creo que esa decisión es mala por esto de tu corazón. Pero quiero que sepas que yo te voy a seguir, que vos tienes que tomar la decisión, pero yo te voy a seguir. Pero tienes que saber que si algo le pasa a esta familia, no es un peso que yo debería llevar, sino tú. Fregado. ¿Sí? ¿A dónde te vas con eso? ¿A dónde te vas con eso? Entonces ella fue mi ser, mi socorro. Yo la escuché. Yo no le dije, cállate la boca. Esta decisión la tomo y punto. Ella tampoco me dio de cachetazos, me gritó, me manipuló, me dijo, me llevó a la niña, vos que te has creído. No, me abrió las escrituras, sí, me dijo lo que ella veía, pero al final dejó que la decisión la tome yo. Sí. Obviamente no, mi esposa siempre me contesta así, yo la mandé al frente, ¿no? Porque yo también estoy creciendo a ser un líder para ella y ella a someterse. Porque yo no quiero acá mostrarme como, yo soy jovencito, tengo 38 años, o sea, yo necesito la gracia de Dios para hacer esto tanto como ustedes la necesitan. Todos estamos en el mismo saco. Cada día te levantas y tienes que luchar para que esto se vea en tu vida. Todos necesitamos de Cristo. Ayer, hoy y siempre. Así que yo tampoco la tengo toda clara. Yo también estoy luchando, hermanos. Cuando un esposo toma una decisión pecaminosa, injusta o que traería deshonra o vergüenza al nombre de Cristo, porque puede ser, ¿no es cierto?, que tu esposo te esté liderando y te lleva a hacer algo que está mal. Como lo que pasó con Ananías y Zafira, vieron que ellos mintieron. Bueno, Zafira estaba de acuerdo con mentir delante de los líderes, de los apóstoles. Pero imagínate que tu esposo te dice, vamos a hacer esto. O incluso dentro del hecho matrimonial te pide hacer algo que para ti es pecado. Vos dices, eso para mí es pecado, eso yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿tengo que someterme a eso? No, porque ahí tendrías que ponerte al lado de Pedro y decir lo mismo que Pedro le dijo a los fariseos cuando le dijeron no prediquen acerca de esta doctrina. ¿Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Entonces, con amor, escucha esto, con amor, respeto, le dices a tu esposo, amor, en esto yo no te puedo acompañar, porque mi autoridad por encima tuyo es Dios. Y yo no puedo ir en contra de la autoridad absoluta cuando tú me estás llamando a deshonrar esa autoridad. Así que yo no lo puedo hacer. Así que sujetarse no significa hacer todo lo que tu esposo te esté llamando a hacer. Si no es piadoso, si deshonra el nombre de Dios, si va a producir tropiezo a otros o herida a otros, eres llamada a no obedecer, pero a manifestarlo con respeto, porque ese es el problema con algunas mujeres. Hay mujeres que saben la verdad, pero en lugar de que la verdad sea un frasco de medicamentos, la verdad en algunas mujeres es como una metralleta. Entonces, una de las cosas que más al hombre le cuestan es la falta de respeto de las mujeres.
Y para decir la verdad no necesitas ser irrespetuosa. Necesitas tener gracia para que ninguna palabra corrompida, como dice Efesios, salga de tu boca, sino que sea de edificación. Tú podés plantear un desacuerdo a tu esposo y decirle que no, pero la pregunta es cómo lo haces. Y por eso también hay problemas en casa, porque hay mujeres que dicen, pero pastor, ya le dije que no estoy de acuerdo. Muy bien, hermana, qué bueno que tenga criterio frente a eso. Pero ¿cómo se lo dijo? ¿Se lo dijo con amor? O como yo le pregunto a la Mile, Mile, ¿tus palabras fueron medicina o espada? Entonces, si usted va y le dice a su esposo la verdad con una espada en la mano, hermana, se va a meter en problemas. Sí, pero si tú vas, sí, con un corazón respetuoso y tienes cuidado de tus palabras, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Esta idea, obviamente, de sujetarse y someter delante del varón, que es tu esposo, no significa que eres menor. Porque lo que le cuesta a una mujer, porque uno pensaría, ¿qué pecado llevaría a una mujer a no querer sujetarse? Mira, el que se me viene hacia la mente es el orgullo. El orgullo es la actitud pecaminosa de no considerar de manera correcta quién tú eres. Entonces, cuando eres orgullosa y piensas que eres muy importante y que nadie tiene que estar sobre ti, nadie tiene que guiarte, nadie tiene que mostrarte la senda, ten por seguro que va a ser difícil que tu esposo te pueda liderar. Y te va a ser muy difícil a ti someter. Y la sujeción tampoco es pérdida de poder. Escucha bien esto. La sujeción no es pérdida de poder, sino ubicación correcta del poder. Voy a repetirlo. La sujeción no es pérdida de poder, sino ubicación correcta del poder. Imagínate qué pasaría si... ¿Quiénes tienen hogar en sus casas para poner fuego? ¿Sí? ¿Nadie tiene? Bueno, José tiene en su casa. Entonces yo cuando voy a la casa de José, hay un montón de fuego, ¿no es cierto? Él mete ahí un tronco y es hermoso en el invierno, ¿no? Y ese fuego, ¿qué hace? Calienta, le da calidez a la casa, vos querés estar ahí, ¿no? Ahora imagínate ese fuego fuera del lugar donde debería estar. ¿Qué pasaría? Te quema la casa. Eso pasa con la mujer. Dios le ha dado a la mujer características preciosas para poder bendecir el hogar. Pero cuando esa característica, cuando esa gracia con la que Dios te ha hecho como mujer está fuera de ese diseño, no vas a traer calidez y beneficios a tu familia, sino destrucción. Destrucción. Sabes, hay mujeres que están llevando la carga de liderazgo en sus casas. Ellas dicen, estoy harta, cansada, yo tengo que decirle a él todo lo que tiene que hacer. En lo más profundo te gusta. Porque hay mujeres que dicen, yo no quiero liderar, posta que yo no quiero. Pero en lo profundo sí querés. Y sabes que hay muchas mujeres que están enfermas, amargadas, estresadas, porque están ocupando una posición que no les compete, hermanas. No les compete. Tienen que ponerse debajo. Porque el hombre también fue hecho de una manera especial para llevar las cargas de liderazgo de la casa. Te pasó un día que una noticia terrible, fue comunicada en tu casa y tú estás tirada en el piso llorando, piensas que Dios te abandonó y tu esposo está tomando mate. No le sale ni una lágrima. Y vos lo mirás y no comprendés por qué no dice nada. Porque Dios hizo al hombre no insensible, sino para que en momentos de decisiones drásticas el hombre no sea tan emocional como la mujer y piense más prudentemente. Porque el hombre tiene que ayudar a la mujer a ubicarse. Ahora imagínate si la mujer lidera en la casa. Hay mujeres que desbordadas por las emociones han terminado cometiendo decisiones muy feas y han traído dolores a la casa. Y el esposo, como es cobarde y egoísta y tiene miedo y ya se acostumbró a que la esposa sea su mamá, obviamente la casa se va a venir abajo.
Entonces no podemos pretender tener hogares cristianos cuando no se está considerando el diseño de Dios. Bueno, ahí hay un libro en donde yo anoté, lo extraje de ese libro, de Martha Peace, 10 pruebas de una esposa respetuosa. Ahí yo lo voy a mandar al Josu para que ustedes la puedan tener. 10 pruebas, así que es como que ahora te vas a hacer un examen médico del corazón. ¿Te consideras una mujer que se somete a su esposo? Del 1 al 10 vos dices 7.5, creciendo para el 8. Bueno, aquí hay preguntas que te ayudarían mucho. ¿Hablas a tu esposo de manera cortante e hiriente? Porque la violencia de la mujer, ¿viste cuando uno dice, hay un montón de femicidios? La violencia de la mujer es verbal y la violencia del hombre es física. La mujer puede ser re hiriente con las palabras y el hombre puede ser re hiriente con los puños. Las mujeres tienen una capacidad para herir con sus palabras tremenda. ¿Tratas a tu esposo en público o en privado, por lo menos tan respetuosamente como a otros hombres que tienes en alta estima? ¿A qué hombres tú estimas, aparte de tu esposo? Puede ser que esté el papá, tu papá, el pastor. Cuando no estás de acuerdo con alguno de esos otros hombres que estimas, ¿cómo los tratás? ¿Así tratas a tu esposo? Tu cara o tu lenguaje expresan falta de respeto, miradas enojadas, silencio de brazos cruzados, soplo de disgusto. Porque quizás vos digas en este momento, yo digo, la verdad que una mujer santa de Dios, cuando él está mal, yo cierro la boca, no le digo nada. Pero tus ojos, la Biblia habla de la altivez de ojos. Hay mujeres que con los ojos comunican todo y tú lo sabes. Sí. Las mujeres comunican mucho con los gestos, la comunicación no verbal. Bueno, ¿cómo es tu comunicación verbal cuando no estás de acuerdo con tu esposo? El problema es que también después lo ven tus hijos y lo ven las personas. O sea, todos se enteran que vos estás en contra de tu esposo. ¿Interrumpes a tu esposo o hablas en lugar de él cuando le hacen una pregunta? Eso pasa muy de común. ¿Viste? Uno le va a preguntar al esposo y la esposa responde. Y uno dice, y el esposo va a decir algo y ella lo interrumpe. Y eso pasa un montón de veces. Eso es falta de respeto. Ahí no se está creciendo en ese principio. Tratas de conseguir las cosas que quieres engañosamente, manipulando, llorando, rogando, agobiando, quejándote, amenazando o enojando. Hay mujeres que caen mucho en esto. Bueno, si él es mi autoridad, yo voy a hacer un buen cuello. Porque si el cuello no gira, la cabeza no va a poder mirar hacia donde debe. Entonces hay mujeres que manipulan a los esposos emocionalmente. ¿Cómo? Toda la semana llorando o enojadas. O incluso también en el tema del hecho conyugal. Conmigo, nada. Soy como la señora del kiosco. Ni me mire ni me toque. Y es manipulación. Eh, ¿Enumeras los defectos de tu esposo delante de otros? Hay mujeres que le hablan de los defectos de su esposo en este caso, a su mamá. O los hijos saben los defectos del esposo, del papá. Hay mujeres que hacen eso. Sí. Hay hermanas de la iglesia que saben los defectos del esposo de otra mujer. Eh, Eso no debería ser así. Habitualmente contradices a tu esposo en conversaciones públicas. Tu esposo está diciendo algo y dice, no fue así, fue de esta manera, estás mal. No, 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 no le pongan atención. Esto fue lo que sucedió. ¿Lo comparas negativamente con otros hombres en público o en tu propia mente? Hay mujeres que comparan a sus esposos. ¿Por qué no eres como tal? ¿Por qué no te comportas? Y los otros, ¿cómo le responden? Entonces, ¿por qué no te casaste con él o qué tienes con él? Porque los comparan constantemente. Y la mujer que no compara verbalmente a su esposo con otro hombre lo hace en la mente. Vas en el micro ahí mientras pones la sube. ¿Cómo me gustaría que él sea así? Es hermano de la iglesia. Mirá lo que le dio, vi por el WhatsApp, todo lo que le dio en el aniversario. Y al mío tengo que preguntarle si se acordó.
Entonces, eso pasa en muchos corazones. ¿Escuchas pensativamente sus opiniones antes de dar las tuyas? ¿O el desacuerdo es una carrera para ver quién puede imponer primero su punto de vista? ¿Escuchas a tu esposo atentamente? ¿Consideras lo que él tiene para decir, su guía? ¿Respetas sus peticiones tratando de hacer lo que pide, aun si no te parece importante? ¿Te ha pasado que tu esposo te pidió algo, llegó a casa y vos dijiste, no, me reolvidé? Y estuviste 2 horas en el WhatsApp, y fuiste a Facebook, y fuiste a Pinterest, y a Instagram, pero lo que te pidió tu esposo no lo hiciste. ¿Permites que tu esposo tenga la palabra final en la toma de decisiones o tú eres la que corta el salmón? Sí, porque hay esposos así. Déjame ver qué piensa mi esposa y ahí veo qué hago. Y ya hablamos de eso un poquito, ¿no? No significa que la esposa no opina, no dice, no comenta. Ella le ayuda, es su socorro. Pero la decisión debe ser del esposo. Hay mujercitas que están creciendo mucho en la iglesia, ahí donde estamos, y hay una que nos decía, yo sé que puedo hacerlo, y mejor que él, pero yo le digo, amor, tú eres el que guía esta casa, hazlo tú. O sea, por dentro no sé toda la guerra que debe haber, pero ella ha crecido en eso. Porque las mujeres tienen que rendir, amor, Dios te llamó a ti a liderar, hazlo tú. Es como cuando le pides a tu hijo que no cocina nunca que haga una tortilla de huevo. Pues se va a enchastrar toda la cocina. ¿Cómo le puedo pedir esto? Bueno, pero sí aprende. Cuando tú como mujer has aprendido a liderar en casa, ¿cómo haces para que lidere? Afirmando su liderazgo. Amor, Dios te llamó a ti, toma esta decisión. No, pero tú ¿qué pensás? Lo que vos digas, eso lo voy a hacer. Solo considera esto, pero lo que vos digas, lo vamos a hacer, porque Dios te llamó a ti. Y cuando uno lo hace delante de los hijos, es hermoso también, porque los hijos aprenden a ver al papá como una autoridad, no solo como el que trae el dinero, sino bueno, vamos a ver qué opina papá. Es muy importante lo que dice papá, porque así tus hijos aprenden a través de lo que se enseñó en casa, que al que está por encima tuyo le tenés respeto, consideración y te dejas guiar. Los niños que fueron criados en hogares donde el padre era una figura de liderazgo, les es más fácil someterse ante la autoridad de Dios, la autoridad de los hombres y la autoridad de los pastores. Los niños que crecieron viendo a hombres que no ocupaban roles de liderazgo en su casa están expuestos y abiertos a un montón de cosas aún del mundo. Y obviamente lo que les va a costar cuando sean grandes en lo que es sujeción al jefe, sujeción al pastor, sujeción también a Dios, ¿no? ¿Tomas decisiones y consultar con tu esposo? ¿Qué decisiones tomas y no le consultas a tu esposo? Esa es la típica, ¿no? Chicos, vamos a hacer esto, pero nadie le diga a papá. Mirá, la hermana enseñando la mentira a sus hijos y ir en contra de la autoridad. Puede parecer re lindo, pero no es lindo eso. Eso no es ser compinche, eso es ir en contra de lo que el Señor ha establecido. ¿Menosprecias o te burlas del consejo y guía de tu esposo? Hay hombres que empiezan a hablar, ¿viste? Son como los pajaritos, empiezan a dar los primeros consejos de la Biblia y la mujer se le ríe, ¿no? Y yo he visto, ¿no? O sea, no es que yo me estoy ahorita inventando algo, yo lo he visto. Y nos pasa a todos porque somos seres humanos pecadores. ¿Argumentas o te justificas cuando tu esposo está cuestionando algo en ti como esposa, donde ve el peligro? A veces tu esposo te dice, amor, esto no, no hagas esto. O, sabes que yo pienso que esta es la mejor forma de que hagas este trabajo, porque él te va a guiar. Pero hay mujer que dice, no, por esto, 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 esto. Y una mujer no es que, a ver, volvamos al punto. Muchas veces tu esposo va a ver que lo que vos estás determinando es correcto y va a ser movido a hacerlo. Pero cuando Él te está dando una guía, también tienes que considerarla porque Dios lo ha puesto para salvarte incluso de ti misma. Él ha sido puesto para ayudarte, guardarte, ¿no es cierto? ¿Hablas mal de las decisiones o vas en contra de las decisiones que tu esposo tomó porque no están alineadas totalmente a las tuyas o a tus deseos? ¿Viste cuando dice, mi esposo tomó esta decisión, pero yo no estoy de acuerdo? Pero lo vamos a hacer porque él es el líder de la casa. ¿Está bien eso?
No, mi esposo tomó esta decisión y yo lo voy a seguir porque estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, si el esposo toma decisiones, obviamente que no sean pecaminosas, la mujer está llamada a nutrir esa decisión, a valorar esa guía y a respetar el dictamen de aquel liderazgo. ¿Sí? Nutres el liderazgo de tu esposo delante de otros, parentela, amigos o hijos. Ejemplo, lo que diga papá, lo que él decida está bien. Confío en la decisión que él tomó para la familia, yo lo apoyo. Sí, mi esposo no está aquí, no puedo decidir. Tengo que saber lo que él piensa al respecto. Entonces una mujer nutre liderazgo delante de otros. Sí, suegra, suegro, delante de todos. Hay mujeres que dicen, no, lo vamos a hacer, pero ¿y tu esposo? No, él le va a decir que sí. ¿Cómo que va a decir que sí? Pero si tu esposo no está acá. No, pero no, va y pregúntale hermana a su esposo, porque si no, estamos en la misma. Tienen que preguntarle a su esposo. Incluso nosotros tenemos hermanas que no están casadas con no creyentes y las invitamos a preguntarle a sus esposos qué piensan. ¿Quieres pertenecer a este ministerio en este horario? Bueno, pregúntale a tu esposo, porque Dios lo ha puesto a él también como tu autoridad. Pregúntale, ¿qué le podría decir un inconverso? Bueno, Dios le puede usar también. Sí, Dios le puede usar. Y la mujer está llamada a considerar a su esposo. Es la autoridad puesta por el Señor. Y por último, ¿estás tomando iniciativa en donde debería tu esposo tomarla? Sí. ¿En qué cosas tú tomas la iniciativa como mujer? ¿Y en qué cosas Dios te está llamando a darle a Él la posta? Hazlo, porque así vas a aliviar la carga que a ti no te fue dada. Hay cargas, queridas hermanas, que no les fue dadas a ustedes, les fueron dadas a los hombres. Y ningún hombre va a aprender a llevar esa carga a menos que vos se la des. Pero si vos nunca se la das, ¿cómo hace para llevarla? No va a poder. Entonces tienes que hacerlo. Le tienes que pedir al Señor ayuda. Hermanos, esto que hemos acá, hermanas, estudiado, es imposible de cumplir. No lo podemos hacer. No en nuestras propias fuerzas. Por eso Cristo murió en la cruz. Para que nosotros podamos tener la gracia para poder vivir el Evangelio de esta manera. Hay mujercitas que por ahí son madres solteras. Y, y uno diría, bueno, yo soy una madre soltera, no tengo marido, ¿a quién me sujeto? Bueno, Dios ha puesto también pastores, líderes. Entonces muestra a tu hijo que estás valorando, nutriendo el liderazgo de la iglesia. Si no tienes un esposo, acércate al pastor. Pastor, mire, tengo que tomar esta decisión. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted de esto? O a líderes piadosos de la iglesia. Nutre el liderazgo. Y quizás una mujercita diga acá, pero yo no estoy casada, ¿para qué me sirve a mí este mensaje? Bueno, querida jovencita, si tú estás acá escuchando este mensaje, vive este mensaje sometiéndote a la autoridad de tu iglesia. Consulta a tus pastores, a tus líderes. Pregúntale a tu papá, ¿qué opina? ¿No es cierto? Practica lo que un día Dios te va a llamar también a hacer dentro del matrimonio y le llevarás la gloria al Señor. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino el viento, la lluvia y esa casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Pero el hombre que escuchó mis palabras y no las hizo, le compararé a un hombre insensato que fundó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, el viento y esa casa no permaneció porque fue fundada sobre la arena. Hermano, fundar sobre la roca debe ser algo sumamente difícil, costoso y doloroso. No va a ser fácil hacer esto, pero tu matrimonio va a permanecer firme porque el Señor lo dice. El que oye mis palabras y las hace. Y esto de hacer tiene que ver con obedecer. Hermana, ¿usted quiere un matrimonio que le lleve la gloria a Dios firme? La pregunta es esta. ¿Vas a honrar la palabra de Cristo que Él te ha dicho hoy? ¿Te vas a sujetar a la cabeza que Dios ha puesto sobre ti, que es tu esposo? ¿O vas a seguirte rebelando contra esa cabeza, yendo en contra de esa cabeza? ¿Cuál va a ser tu decisión?
Y si lo haces, recuerda que solamente necesitas a Cristo para hacerlo. Y si Él está, entonces esfuérzate en la gracia, porque la gracia está con nosotros para su gloria, hasta el día de la muerte y más allá de la muerte. Lo tenemos todo, hermanos y hermanas. Así que demos gracias al Señor. Amado buen Dios y Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, porque es tan clara, porque también, Señor, nos confronta, pero también nos anima a considerar el camino de la verdad. Señor, gracias porque tenemos tu Espíritu Santo. Nosotros jamás podríamos vivir una vida de humildad, de renunciar a nuestros derechos de manera voluntaria, eh, de ponernos en un rango inferior, si no es por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias porque en Él tenemos la gracia para vivir distinto dentro del lugar donde nos has puesto hoy, en la iglesia, ahí en el hogar, en el trabajo. Gracias, Señor. También gracias porque tú estás acá en medio de tu iglesia, Padre. Y como cantábamos, tu palabra no regresa a ti vacía. Tú, Señor, a través de ella nos vas a cambiar y nos vas a afirmar para que sigamos honrando tu fiel y santo nombre hasta que Cristo venga. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.